Hola, ¿qué tal, compañeros maestros y maestras? El Centro de Capacitación Personal y Profesional para Maestros de la ciudad de Cuautla, Morelos, les da la más cordial bienvenida a esta sesión. Hoy estaremos trabajando las sugerencias metodológicas para el desarrollo de los proyectos educativos. Todo esto encaminado a la implementación del nuevo Plan de Estudios de la Educación Básica 2022. Soy la profesora Claudia Mateo Serrano y estaré compartiendo para ustedes esta información. A manera de presentación, es muy importante señalar que la nueva escuela mexicana nos propone una educación humanista, intercultural e inclusiva, abierta a la diversidad, que promueva los derechos humanos, así como el ejercicio de la autonomía. Además, la nueva escuela mexicana reconoce a las maestras y a los maestros como profesionales de la educación, capaces de decidir con sustento pedagógico y recuperando sus saberes y experiencias sobre su práctica docente para formar ciudadanas y ciudadanos críticos, autónomos, incluyentes, empáticos y solidarios. Y con todo este trabajo lograr una sociedad mejor. Las metodologías didácticas se pueden emplear en el ejercicio de la práctica docente y contribuir a que las y los estudiantes se reconozcan en primer lugar como sujetos que forman parte de una comunidad, a la cual pueden contribuir desde la escuela en su mejoramiento o en la conservación de saberes, tradiciones y creencias, a partir del trabajo en colaboración. Estas metodologías didácticas son metodologías sociocríticas y se van a encaminar al trabajo con los diferentes campos formativos: lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, de lo humano y lo comunitario. En este trabajo que realizaremos se tiene que ver un trabajo interdisciplinario, en donde se involucren los diferentes ejes y los diferentes contenidos. Las metodologías didácticas que abordaremos en esta sesión son 4. La primera está relacionada para trabajar con el campo formativo de lenguajes y es aprendizaje basado en proyectos comunitarios. La segunda, aprendizaje basado en indagación con un enfoque STEAM, la trabajaremos para el campo formativo saberes y pensamiento científico. El aprendizaje basado en problemas estará encaminado al trabajo con ética, naturaleza y sociedades. Y el aprendizaje servicio lo estaremos abordando en el campo formativo de lo humano y lo comunitario. Así es como se pueden trabajar estas 4 metodologías. Es la propuesta que nos hace el documento y que nos hace también este nuevo plan 2022. Sin embargo, no debemos dejar a un lado la autonomía del docente, que es quien al final, a través de su creatividad y su experiencia, va a determinar la manera en cómo irá abordando estas 4 metodologías. Aprendizaje basado en proyectos comunitarios. La justificación de esta metodología es que nos permite la reconstrucción de significados a partir de diversos escenarios pedagógicos y de acciones transformadoras del entorno. Es muy importante recordar que hay 4 escenarios que se nos proponen en esta nueva escuela mexicana y que son de gran importancia para el trabajo con nuestros estudiantes. El primer escenario es el aula. Todo lo que nosotros hagamos en nuestro salón de clase tiene que estar encaminado al aprendizaje de nuestros alumnos, pero no es el único escenario con que contamos. También tenemos la escuela como otro escenario fundamental en el que estaremos desarrollando todos los conocimientos de nuestros alumnos y en donde estaremos tomando lo que hay alrededor para poder realizar estos proyectos. Y finalmente, el tercer escenario y de gran importancia es la comunidad.
Sabemos ahora que la nueva escuela mexicana pone a la comunidad al centro de todo este proceso educativo. Sin embargo, no debemos perder de vista que la comunidad es el centro, pero a quien se le da mayor peso y quien tiene mayor importancia siempre va a ser el alumno. De esta manera, estos 3 escenarios nos van a permitir la construcción de conocimientos y nos van a permitir también la implementación de esta metodología. Con el uso de esta metodología, el maestro podrá explorar el entorno inmediato de las alumnas y los alumnos, con la intención de identificar diversas situaciones, problemas y construir alternativas de solución a estas mediante el trabajo colaborativo. De alguna forma, los maestros y las maestras tenemos que estar involucradas e involucrados en lo que sucede en nuestro entorno inmediato, en lo que sucede en nuestra escuela y en nuestra comunidad. Y de esa manera conducir al alumno a esta identificación de situaciones, problemas, para que a través de este trabajo colaborativo ellos construyan ese aprendizaje. Además de esto, es importante que el maestro, a través de este aprendizaje basado en proyectos comunitarios, pueda experimentar creativamente la resolución de estos problemas sociales que haya identificado en su entorno, además de identificar problemas culturales y pedagógicos que se presenten en cualquiera de estos escenarios descritos. Si nos damos cuenta, podemos identificar aquí algunas palabras clave relacionadas con lo que nos piden estas nuevas metodologías y, por supuesto, con lo que nos pide también la nueva escuela mexicana. Dentro de esas palabras que podemos identificar están el conocer el entorno inmediato de nuestros estudiantes. Además de eso, identificar estas situaciones, problemas y trabajar en colaborativo. Todo esto son, de alguna manera, conceptos que se deben estar trabajando de manera continua en todas nuestras clases y, por supuesto, que se deben abordar en los proyectos que estemos trabajando con nuestros estudiantes. Nos habla también de experimentar creativamente. La creatividad debe ser fundamental en el trabajo con nuestros estudiantes. Además de esta forma, tomar en cuenta los escenarios que se han descrito de manera anterior. El maestro también podrá representar e interpretar diferentes situaciones de la realidad con los objetos y materiales que tenga a su alcance. Aquí también es importante tomar en cuenta que lo que se va a utilizar es lo que el alumno tenga a su alrededor, lo que haya en su contexto, para poder encaminar todo este trabajo en el aula, en la escuela y en la comunidad. Además, podrá también promover la diversidad de soluciones a los problemas y a las situaciones a partir de sus necesidades, intereses, emociones y sensaciones. El maestro, partiendo de esas necesidades que identifique en el aula, a ver, ¿qué es lo que quiero mejorar? Bueno, pues quiero mejorar que los alumnos elaboren diferentes tipos de texto o que los alumnos mejoren su lectura, porque estamos hablando del campo formativo del lenguaje, o que ellos desarrollen también su creatividad. Entonces, tengo que elaborar actividades en este proyecto encaminadas a esas necesidades que se han identificado. Además de esto, el maestro también debe involucrar sus emociones y sus sensaciones en este trabajo, para de esa manera conducir a los estudiantes hacia aquello que quiere lograr. Podrá también realizar actividades desafiantes al apropiarse de los lenguajes con el fin de aprender, divertirse, crear y socializar. De esta forma, el maestro deberá tener en cuenta que el trabajo que haga no debe ser un trabajo tradicional. Debe de favorecer estas actividades desafiantes para que el niño se sienta parte del trabajo que se está realizando y además de esto, se sienta motivado a realizarlo.
Tejer redes con distintos actores de la comunidad a fin de involucrarlos gradualmente en las fases y momentos de los proyectos. Los proyectos no solamente son para el docente, también debe involucrar a los padres de familia, a otros alumnos o incluso a personajes importantes de la comunidad, con quien los alumnos puedan compartir experiencias o hacer preguntas para poder incrementar su aprendizaje. Podrá también promover la diversidad de técnicas didácticas que permitan la dinamización y apropiación de contenidos y diálogos presentes en el campo formativo. De esta forma, estaremos trabajando este aprendizaje basado en proyectos con diferentes técnicas que de alguna manera apoyen el aprendizaje de los alumnos y el trabajo docente. Dentro de estas técnicas deberemos tomar en cuenta el trabajo colaborativo, las actividades desafiantes y el trabajo con los diferentes actores de la comunidad. De esta manera es como el maestro podrá favorecer el aprendizaje y lograr ese máximo logro que se espera con nuestros estudiantes. Esta metodología está compuesta de 3 fases y de 11 momentos. La primera fase se llama planeación. La segunda es la fase de acción. Y la tercera es la fase de intervención. En cada una de estas fases hay diferentes momentos que abordaremos a continuación. Es importante también tomar en cuenta que esta metodología nos marca que los contenidos, los ejes articuladores y los escenarios pedagógicos de alguna manera estarán vinculados e interrelacionados para que de esa forma se puedan promover actividades que favorezcan la cooperación, el aprendizaje situado, la investigación, la acción consciente y crítica de maestros, alumnos, familias y comunidad en general. Esto obviamente se va a ir dando de manera gradual en los diferentes grados de los niveles escolares. Y además estará favoreciendo la flexibilidad en todo momento. Vamos a identificar ahora cuáles son los momentos que trabajamos en la primera fase, la planeación. La planeación es la fase inicial y tenemos el primer momento. El primer momento se llama identificación. En este momento hay que proponer planteamientos genuinos. Recordemos que el docente es quien va a guiar todo este trabajo. Por lo tanto, él será quien se encargue de hacer estos planteamientos genuinos para introducir el diálogo, de acuerdo con los escenarios áulicos, escolares y comunitarios que se les podrían presentar a los alumnos. Las situaciones que se planteen deben ser situaciones reales, que los niños estén viviendo. No deben ser situaciones forzadas que desconozcan los alumnos o que no estén dentro del contexto, porque eso no les va a generar emoción para poder construir su aprendizaje. Los planteamientos que se pueden proponer deben ser a través de estas preguntas generadoras que introduzcan a este diálogo constructivo. ¿Qué es lo que les gusta, chicos? ¿De qué quieren que hablemos? A ver, vamos a ver qué les interesa. Queremos trabajar la elaboración de carteles, por ejemplo. Entonces, a ver, ¿en dónde nosotros podemos utilizar los carteles? Aquí en la escuela, ¿dónde tenemos carteles? En la comunidad, ¿en dónde vemos carteles? Y de esta manera, el alumno va a estar hablando de lo que conoce, de lo que ve y de lo que ha observado. Identificación de la problemática. Aquí entonces hay que proponer estos planteamientos para identificar la problemática general y aspectos específicos a investigar en el aula. A ver, ¿para qué podríamos utilizar los carteles? ¿Hay alguna cuestión que podamos solucionar a través de los carteles? Y de esa forma, con preguntas,
el niño va a poder hablar y va a poder decir aquello que está identificando. Posteriormente tenemos en este mismo momento de identificación, la identificación del insumo inicial. Aquí se va a diseñar un planteamiento que sirva para que el alumno conozca lo que se va a hacer en el proyecto. Aquí estamos nosotros introduciendo al tema y de alguna manera le vamos a proponer si algún material, algún producto, algún objeto, algún texto es lo que va a tener que elaborar. En este caso, con el ejemplo que estamos poniendo, bueno, el niño va a identificar, a ver qué vamos a trabajar, pues el cartel. Pero además de eso, quizás podamos también trabajar el uso de mayúsculas, los puntos, los signos de puntuación. Y de esa forma ya le estamos diciendo al niño qué es lo que podemos trabajar en este proyecto. En el momento número 2 nos habla de la recuperación. Aquí vamos a empezar a vincular los conocimientos previos sobre el contenido a desarrollar ya de manera más específica. Se van a proponer estos planteamientos para generar esta disonancia por las diferentes ideas que puedan surgir y propiciar el continuar aprendiendo. Aquí vamos a poner en la balanza aquello que ya sabemos con aquello que desconocemos. Y de esa forma, completar esas ideas para que el alumno se conduzca hacia eso que queremos que aprenda. Vinculando todo lo que ya sabe. A ver, ¿qué es lo que requiero para elaborar un cartel? Ah, bueno, pues requiero unas imágenes grandes. También requiero que haya uso de mayúsculas y que sean frases cortas. Todo eso a lo mejor el niño ya lo sabe. Lo vamos a conducir entonces para que esto nos ayude a vincular lo que ya sabe con lo que vamos a empezar a aprender. Y de esta forma pasamos al siguiente momento, a la planificación. Aquí es la negociación de los pasos a seguir. Se van a formular planteamientos que permitan a los alumnos y al maestro negociar las acciones del proyecto. Entre ellas, las producciones necesarias para llegar al final del proceso, los tiempos para realizar las producciones y el tipo de acciones que se van a realizar. A ver, ¿cómo vamos a lograr algo para que nosotros sigamos aprendiendo sobre los carteles? ¿Quién propone? ¿Quién nos dice qué podemos hacer? Ah, pero además también, ¿qué les parece si hablamos de aquellos alimentos que son buenos para nuestra salud? En este caso, podemos hacer entonces una feria de diferentes alimentos saludables para que de esta forma también estemos trabajando los carteles. Pero esto no lo tiene que decir propiamente el docente. Será el alumno quien a través de esas preguntas que nosotros estemos generando, proponga por sí mismo estas acciones. Pero nosotros seremos el camino que ellos sigan para alcanzar eso que queremos nosotros que ellos aprendan. Entonces aquí, si ya tenemos esta conducción del alumno, vamos a identificar, a ver entonces, ¿qué vamos a requerir para poder poner nuestra feria de alimentos saludables? Ah, pues vamos a requerir que haya alimentos y aquí entonces puedo trabajar también la receta de cocina, la forma de cómo abordar un instructivo. Por eso es que se van vinculando los diferentes saberes que hay en el aula, en la escuela y en la comunidad. ¿En cuánto tiempo podemos hacer este proyecto? Nosotros como maestros podemos determinar un tiempo y generar en los alumnos que ellos vayan identificando y nos vayan dando las pautas para ese tiempo. En una semana, en 2 semanas, en un mes, ¿en cuánto tiempo vamos a poderlo llevar a cabo? Recordemos que estos trabajos son flexibles. Este trabajo por proyecto es flexible y va de acuerdo a la necesidad del alumno y del docente. ¿Y qué vamos a hacer? Ah, bueno, pues aquí ya vamos a estar proponiendo las acciones que se plantean y negociando qué es lo que sí se puede hacer y qué es aquello que debemos dejar para otra ocasión.
Nos vamos ahora con la fase número 2, la acción. Ya en la fase número 1, identificamos conocimientos previos, conducimos al alumno hacia lo que queremos que se logre y ellos mismos realizaron sus propuestas de aquello que se puede hacer y cómo se puede ir haciendo. En la fase número 2, tenemos el momento número 4, que es el acercamiento. Esta fase número 2 de acción nos va a llevar en este momento a la exploración del problema o de la situación acordada. Aquí se van a diseñar esos planteamientos que permitan formular una primera aproximación o exploración a las diferentes facetas del problema a resolver. ¿Qué problema puedo resolver con la alimentación saludable? Bueno, pues a lo mejor puedo resolver que los alumnos durante el recreo no llevan una alimentación saludable. Eso pudiera ser un ejemplo de lo que pudiera yo abordar en esta problemática comunitaria, porque no nada más es de mi salón, es de varios alumnos de diferentes grupos en nuestra escuela. Esto es que permita describir, comparar, identificar aspectos sobresalientes, explicar el problema, entre otros, tomando en cuenta la finalidad del proyecto. Bueno, yo quiero que los alumnos aprendan a hacer carteles, pero también aprendan a buscar información. Entonces, voy a propiciar este ambiente para poderlos conducir a este aprendizaje a través del proyecto que puedan ellos proponer. El momento número 5 nos habla de la comprensión y la producción. Se ofrecen aquí planteamientos que permitan comprender o analizar aquellos aspectos necesarios para elaborar las diversas producciones que nos permitan concretar el proyecto. En este ejemplo que estamos abordando, ¿qué producciones puedo hacer además del cartel? Bueno, pues puedo también hacer una encuesta en donde el niño le pregunte a sus compañeritos qué es lo que comen o lo que llevan de lunch a la escuela. Puedo también hacer una receta de platillos saludables que se pueden llevar a la escuela. Y de esta manera tengo diferentes producciones que me pueden ayudar a concretar el proyecto. En forma paralela se realizan las diversas producciones necesarias, haciendo las experimentaciones y revisiones necesarias. De esta manera, en el aula, podemos estar trabajando estos borradores para que el alumno aprenda a realizar esas producciones que vamos a necesitar para este proyecto. En el momento número 6 es el reconocimiento. Aquí ya se elaboran estos planteamientos para identificar los avances y las dificultades en el proceso. ¿Qué es lo que se me puede presentar que interfiera en este proceso? Y de esta forma, al visualizar aquello que me puede detener en la elaboración de mi proyecto, pues se van a hacer los ajustes y se va a decidir cómo atender aquellas barreras que se nos puedan estar presentando y cómo lo vamos a llevar a cabo. De esta manera estaremos trabajando el momento 6 de reconocimiento. El momento número 7, la concreción. Aquí entonces ya voy a generar planteamientos para desarrollar una primera versión del producto que se planteó en los momentos 1 y 3. De forma específica, estaba yo buscando el trabajo y la elaboración de los carteles. Las demás producciones fueron complementando lo que yo quería desarrollar. Y entonces aquí ya vamos a decir que tenemos que generar esta primer versión de esos carteles que vamos a ocupar para hacer nuestra feria de alimentos saludables o de lunch que podemos llevar al recreo que sean saludables, dependiendo la necesidad del maestro, dependiendo la creatividad del maestro y también dependiendo de lo que hayan propuesto los estudiantes, pero sin dejar de lado lo que necesito generar, que en este caso sería la elaboración de carteles.
Nos vamos ahora a la fase número 3, la intervención. Aquí en esta fase de intervención tenemos el momento 8, la integración. En la integración hablamos que hay que dar la explicación y la exposición de soluciones o recomendaciones. Aquí el alumno ya tiene claridad en aquello que necesita solucionar, que sería el tener un lunch saludable o platillos saludables a la hora del recreo. Aquí ya él va a dar su explicación y su exposición. Va a formular estos planteamientos que le permitan presentar estas primeras versiones de las producciones, que serían los carteles, que serían las recetas de cocina, las encuestas que hayan hecho, y ajustarlas. Para ello, deberán intercambiar sus producciones. En esta parte estaríamos trabajando la coevaluación. Al hacer este intercambio de producciones, el alumno va a identificar aquello que hizo de forma correcta, de acuerdo a lo que nos planteen los aprendizajes esperados en este proyecto, y va a explicar también lo que hicieron para lograrlo. Esto va a permitir que a través de esta coevaluación los alumnos reciban retroalimentación de sus propios compañeros y se estará generando entonces un trabajo colaborativo. Además de esto, con esta retroalimentación que el alumno reciba, podrá realizar modificaciones a esos planteamientos que ya tiene y de alguna manera podrá revisar y reconstruir con cambios todo aquello que se le haya sugerido. Estamos hablando entonces de carteles. Al hacer esta coevaluación le podrán decir al alumno si el cartel es pertinente con lo que se está favoreciendo, que son los platillos saludables. Además de esto, le dirán aquello en lo que debe modificar o aquello en lo que sí está trabajando adecuadamente de acuerdo a los contenidos que se deseen abordar. El momento número 9 ya será la difusión. Aquí entonces ya se va a presentar el producto. Aquí se muestra el producto final al aula para dar cuenta de cómo se resolvió o cómo se atendió la problemática del proyecto. Se va a presentar el producto, pero obviamente, como es un producto comunitario, lo vamos a presentar en un primer momento al aula y se dará también a conocer a la comunidad. Si estamos hablando de una feria de alimentos saludables que se va a colocar en nuestra aula, también podemos invitar al resto de alumnos para que conozcan ese trabajo que se hizo y para que se haga esta difusión de los carteles relacionados con estos alimentos saludables. De esta forma, estamos resolviendo esa problemática inicial y mostrando esos productos finales que serían los carteles. O incluso se pueden complementar estos platillos colocando debajo de cada uno de ellos las recetas de cocina para su elaboración. En el momento número 10, llegamos a las consideraciones, seguimiento y retroalimentación. Se formulan planteamientos para dar seguimiento y recibir opiniones sobre la forma en que el producto impactó los escenarios áulicos, escolares y comunitarios. Para lograr este impacto, podemos hacer también un álbum fotográfico en donde se coloque el trabajo que se realizó con los alumnos en este proyecto. Y ese álbum compartirlo a la comunidad a través de una página una página escolar, a través del periódico mural, y de esta forma estamos también favoreciendo este impacto comunitario, que la comunidad vea qué se hizo en este proyecto. Y los planteamientos que se hacen es esto, el que me digan si mi proyecto estuvo adecuado, si fue correcto lo que hice, si de eso que elaboré me va a ayudar a aprender, no tan solo en la cuestión académica, sino también en lo que tenemos en nuestra comunidad. Incluso aquí podríamos haber incluido estos alimentos saludables con lo que se produce, las frutas y las verduras que se producen en nuestra comunidad,
o platillos típicos de nuestra comunidad que pueden formar parte de estos platillos saludables que podemos llevar a la escuela. Entonces, aquí ya estamos metiendo también la parte regional, lo que hay en nuestro ambiente comunitario. Eso también es parte de lo que podemos incluir en estos proyectos comunitarios. Y en el momento número 11 son los avances. Aquí es la toma de decisiones, en donde se formulan los planteamientos que permitan a los alumnos analizar la realimentación recibida y emplearla para mejorar y consolidar los procesos en los proyectos subsecuentes. En este momento número 10 de consideraciones, en donde de alguna manera se analiza qué nos faltó en el proyecto, en qué nos equivocamos, qué podemos seguir mejorando, todo lo que abordemos en este momento 10 de las consideraciones, en el momento número 11 lo vamos a reflexionar y a tomar decisiones. Bueno, entonces para la próxima vez vamos a involucrar también a los padres de familia que nos hicieron falta en este proyecto. Y de esa manera vamos a mejorar el siguiente proyecto que hagamos o los siguientes proyectos con los que trabajemos. Entonces, de manera general, estos proyectos encaminados al trabajo con la comunidad nos van a permitir esa construcción de conocimientos a través de las necesidades que identifique el docente y a través de generar en los alumnos el gusto por atender estas necesidades y por generar este ambiente en donde se sientan que ellos mismos fueron lo que decidieron lo que se tenía que hacer, en donde ellos se sientan importantes al haber propuesto todo aquello que de alguna manera el maestro encauzó. Y aquí terminamos con este proyecto y continuamos con el siguiente que está relacionado con el trabajo en el campo formativo, saberes y pensamiento científico. Esta metodología de aprendizaje basado en indagación, teniendo un enfoque STEAM, está enfocado de alguna manera al trabajo con saberes y pensamiento científico. Es importante comentar que dentro de este nuevo plan de estudios, las materias no se van a abordar como las hemos abordado de forma tradicional. Las asignaturas no van a estar de alguna manera en un trabajo individualizado. Las asignaturas se van a trabajar de manera vinculada y de forma que esta interdisciplinaridad nos ayude a favorecer el aprendizaje de nuestros estudiantes. Por ello, en este campo formativo, saberes y pensamiento científico, no solamente vamos a trabajar la parte de las ciencias, también se va a trabajar las matemáticas. Entonces, ¿cómo vamos a lograr a través de este aprendizaje basado en indagación que los alumnos aprendan matemáticas, pero también aprendan ciencias? Pues ese va a ser un reto importante para nosotros los maestros, porque debemos aprender estas nuevas metodologías, debemos conocerlas y de alguna manera debemos favorecer este aprendizaje a través de la guía que estemos dando a nuestros estudiantes. Primero tenemos que entender qué significa STEAM. STEAM obviamente es una terminología que se utiliza en inglés y tiene relación la S con Science, la T con Technology, la E con Engineering, la A con Arts y la M de Mathematics. Entonces, esos son lo que significa STEAM, este enfoque STEAM. Por lo tanto, tenemos que comprender que está relacionado con las ciencias, con la tecnología, con la ingeniería, con el arte y con las matemáticas. Esto es todo lo que se va a estar trabajando en estos proyectos con la metodología de aprendizaje basado en indagación. La justificación es que el campo formativo de saberes y pensamiento científico nos demanda este enfoque interdisciplinario y transdisciplinario.
para ofrecer estas explicaciones desde la ciencia y los saberes de las comunidades. La comunidad siempre va a estar involucrada en los trabajos que vamos a estar haciendo en los diferentes proyectos, porque recordemos que es uno de los ambientes con los que tenemos que trabajar también. Aquí se habla de 5 fases. La fase 1 es la introducción al tema. La fase 2, el diseño de investigación y el desarrollo de la indagación. La fase 3, organizar y estructurar las respuestas a las preguntas específicas de indagación. La fase 4, presentación de los resultados de indagación y aplicación. Y la fase 5, la metacognición. Ahorita podemos ir relacionando de qué manera hay cuestiones similares con la metodología anterior. Esta indagación de la enseñanza de las ciencias se hace referencia a las diferentes formas en las que los científicos estudian el mundo natural y proponen explicaciones basadas en la evidencia. Aquí nosotros tenemos que favorecer eso, que los niños se sientan científicos, que ellos sepan que también pueden ellos trabajar como trabajan los científicos y que de esa forma ellos también van a ser investigadores del mundo que les rodea. Las actividades de los alumnos les permiten entonces desarrollar conocimiento y comprensión de ideas científicas, así como entender cómo los científicos estudian este mundo natural. Incluso podemos generar en ellos que el día que nos toque trabajar con este proyecto, lleven una bata o lleven algo que utilizan los científicos para que de esta forma ellos se sientan ya unos científicos, unos investigadores. Implica el proceso intencional de indagación del diagnóstico de problemas, la crítica de experimentos y distinción de alternativas, la planificación de la investigación de conjeturas, la búsqueda de información, la construcción de modelos, el debate con compañeros y la construcción de argumentos coherentes. Como nos damos cuenta, aquí no solamente estamos abordando las ciencias, también estamos abordando la parte de los lenguajes. En cuanto al alumno debata, en cuanto al alumno argumente. Por lo tanto, aquí entra estas diferentes disciplinas que vamos a trabajar también. Nos permite además comprometer a los alumnos con preguntas o problemas de orientación científica o tecnológica. Incitar la planificación y la realización de indagaciones o diseños tecnológicos en el campo, que puede ser el aula o los laboratorios para el caso de las secundarias. Sensibilizar en priorizar la evidencia conseguida de los diseños experimentables para validar o decidir una solución. Fomentar el uso de las matemáticas y pensamiento computacional. Además, formular explicaciones basadas en evidencia con coherencia explicativa y predictiva. Argumentar y evaluar sus explicaciones a la luz de explicaciones alternativas. Y comunicar y justificar sus explicaciones. El alumno va a ser el investigador, pero también va a tener que aprender a argumentar todo aquello que ha comprendido o que quiere dar a conocer a los demás. De alguna manera, se tendrá que trabajar con este enfoque STEAM, porque todas las estrategias del enfoque STEAM se basan en las matemáticas. Y las matemáticas incluyen la capacidad numérica, así como la habilidad y los enfoques necesarios para la interpretación y el análisis de la información. Esto obviamente también va a ayudar al alumno para que aprenda a simplificar y a resolver problemas, a evaluar riesgos y a tomar decisiones informadas. Entonces, de alguna forma, el trabajo con las ciencias va a conducir al alumno también al aprendizaje de las matemáticas, a la construcción de estos aprendizajes matemáticos a través de esta vinculación con las ciencias y con la tecnología. En la fase número 1,
se introduce al tema. El maestro va a tener de alguna manera identificado qué es lo que quiere que el alumno aprenda y se va a introducir a este tema. ¿De qué manera? Utilizando los conocimientos previos que el alumno tenga. Y de esta manera generar este debate, estas cuestiones que el alumno identifique, las diferentes ideas que puedan surgir de él y orientarlas a este aprender más. Se identifica entonces esta problemática general. De alguna manera se identifica lo que queremos indagar. Y se establecen preguntas específicas para orientar esta indagación. Por eso el maestro debe estar preparado con esos contenidos que quiere que el alumno aprenda o mejore, y también debe preparar de forma previa estas preguntas específicas para orientar ese aprendizaje. Estos problemas deben ser sociales y vinculados con la comunidad, para que de esta manera estemos abordando estos tres ambientes que nos piden los diferentes proyectos, las diferentes metodologías. ¿Se acuerda? En la fase número 2, vamos aquí a trabajar ya el diseño de la investigación, el desarrollo de la indagación. Esta fase número 2, entonces, se acuerda para cada pregunta específica de indagación. ¿Qué se va a hacer ante cada pregunta de indagación? ¿Quién o quiénes lo realizarán? ¿Cómo, cuándo, dónde, para qué y con qué? De esta forma, el maestro va tomando ideas de lo que el alumno vaya respondiendo. Se lleva entonces a cabo la indagación en el aula. Ese es el primer espacio que vamos a atender. De manera que sea contestada cada una de estas preguntas específicas de indagación. Y se genera una explicación inicial a partir de los datos o información recabada, considerando describir, comparar, identificar cambios y estabilidad, identificar patrones o regularidades, explicaciones y otros aspectos que se consideren necesarios. Vamos a hablar, por ejemplo, de los volcanes. Las personas que están cerca de las comunidades en donde hay un volcán, podemos aquí trabajar esta parte científica de los volcanes. Y a través de estas preguntas estar generando qué problemáticas nos puede traer el tener un volcán cerca. Vamos a indagar cómo trabajan los volcanes, de qué manera nosotros podemos prevenir ciertas situaciones de riesgo con los volcanes, y de esta manera que el alumno de forma científica pueda ir dando el argumento a esta situación. Así vamos a ir nosotros encaminando a los alumnos a lo que hay a su alrededor. Aquí propiamente en las comunidades que viven cerca de los volcanes se puede trabajar este aprendizaje basado en indagación. En otras comunidades a lo mejor pudieran ser los temblores o pudieran ser también las cuestiones que hay en el mar, y de esa forma encaminar la construcción a través de esta investigación científica que se puede realizar en el aula, involucrando también la parte de las matemáticas. ¿Cuánto mide un volcán? ¿Qué distancia hay de una comunidad al volcán? Y cuestiones similares que puedan apoyar el aprendizaje de nuestros estudiantes. La fase número 3 nos habla aquí de organizar y estructurar las respuestas a las preguntas específicas de indagación. Se establecen conclusiones relacionadas con la problemática general. Específicamente se analizan, organizan e interpretan datos. Se sintetizan las ideas, se clarifican conceptos y explicaciones. Aquí entonces, en esta fase número 3, todo lo que ya se indagó se comienza a dar conclusión. Si estamos hablando, por ejemplo, de la pandemia,
Aquí también estaremos indagando sobre cuestiones científicas que se pudieran haber abordado durante la pandemia. ¿Por qué apareció la pandemia? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué es lo que tienen las vacunas? Y cuestiones que nos ayuden también a que el alumno aprenda. Cuando ya se hizo toda esta investigación de este tema, pues vamos a establecer en esta fase 3 las conclusiones relacionadas con esa problemática que se investigó. Aquí se tendrá que analizar los datos, a lo mejor en la cuestión matemática vamos a hacer una encuesta de cuántas personas de nuestra familia se contagiaron en esta pandemia. Vamos a hacer una encuesta de cuántas personas en la comunidad perdieron a un ser querido a causa de esta pandemia. Y de esa forma esos datos se organizan y se interpretan a través de tablas, a través de gráficas. Y aquí estamos involucrando la parte de la ciencia con la parte de las matemáticas y la investigación. Se clarifican entonces estos conceptos y se proponen estas explicaciones para poder llegar ahora a la fase número 4. En esta fase número 4 ya se presentan todos esos resultados de la indagación. A ver, nosotros investigamos sobre la pandemia, investigamos también con nuestra comunidad cuántos se contagiaron, cuántos se vacunaron, cuántos fallecieron. Y entonces se elaboran propuestas de acción para resolver las problemáticas general identificada en la medida de lo posible. A ver, ¿qué podemos seguir haciendo para que lo que ocurrió en la pandemia no se repita? ¿Qué podemos nosotros proponer para esta situación? Y de esa forma se llega a la fase número 5, a la metacognición. Vamos a reflexionar para qué nos sirve todo eso que realizamos. Vamos a reflexionar sobre los planes de trabajo, sobre las actuaciones personales y grupales, sobre los procedimientos y los instrumentos que se hayan ocupado, sobre lo que se logró y sobre las dificultades que se nos presentaron y los fracasos, aquello que no se logró. Esta metacognición obviamente se tiene que lograr de forma colaborativa también. Todo el trabajo que se realiza debe ser presentado en colaborativo y debe ser abordado también de manera colaborativa. Habrá cuestiones individuales que el alumno pueda hacer, por ejemplo, encuestas a su familia, pero al final se va a completar todo esto con el resto de los compañeros. Entonces, este tipo de proyectos nos vamos dando cuenta que no está aislado el conocimiento. Partiendo de una situación problemática que pudiéramos identificar, vamos a ir abordando las diferentes disciplinas y las diferentes asignaturas se van a ir vinculando unas con otras para poder dar lugar al aprendizaje de nuestros alumnos. Con esto completamos esta metodología que se va a trabajar con saberes y pensamiento científico. Nos vamos ahora al aprendizaje basado en problemas. La justificación de este aprendizaje basado en problemas está orientada a la solución de problemas reales, problemas que están sucediendo en nuestra aula o en nuestra escuela, que de alguna manera hacen del proceso de aprendizaje una experiencia de aprendizaje para la vida. No solo un aprendizaje que se dé en el salón, en el aula, sino un aprendizaje que sea para toda la vida, como nos lo pide la nueva escuela mexicana. Al convocar distintas perspectivas interrelacionadas en la naturaleza de los objetos de estudio, que es aquello a lo que llamamos problemas, que parecieran inconexos con los criterios y métodos de las diferentes disciplinas, la biología y la ética, pero que guardan relación factorial exógena que conlleva a generar distintas propuestas de solución. Contribuye al desarrollo del pensamiento crítico que forma sujetos solidarios con su comunidad y responsables de la naturaleza. Aquí vamos a trabajar este aprendizaje basado en problemas
con el campo formativo ética, naturaleza y sociedades. Aquí estaremos vinculando las diferentes asignaturas, como son ciencias naturales, historia, geografía y, por supuesto, formación cívica. Aquí, en este aprendizaje basado en problemas, nuevamente vamos a tener presentes los 3 escenarios: el aula, la escuela y la comunidad. El proceso de indagación, diseño y solución de problemas a través del aprendizaje basado en problemas se va a desarrollar en 6 momentos, por medio de proyectos educativos para los 3 escenarios sociocognitivos. En estos 3 escenarios vamos a desarrollar el aprendizaje cognitivo, pero también vamos a estar desarrollando este aprendizaje social, que los alumnos aprendan a trabajar en colaborativo y también identifiquen todas esas problemáticas sociales que hay a su alrededor y propongan soluciones para mejorarlas. Este aprendizaje basado en problemas nos habla de 6 momentos. El primer momento es llamado presentemos. El segundo momento, recolectemos. El tercer momento, formulemos el problema. El cuarto momento, vivamos la experiencia. El quinto momento, organicemos la experiencia. Y además tenemos el momento número 6 de los resultados y análisis. En el momento número 1 nos habla de presentemos. En presentemos es el inicio que plantea la reflexión inicial. A ver, vamos a reflexionar. ¿Qué situaciones, problemas tenemos en nuestra comunidad relacionadas con la naturaleza? Y de esta manera el alumno se va introduciendo a esa reflexión inicial. En este momento número 1 de presentemos, el objetivo es observarnos en lo individual y en lo colectivo, en torno al contenido que plantea el diálogo y los ejes articuladores que retoma el proyecto. En este momento se introduce el escenario, a partir del cual se podrá reflexionar sobre una problemática. A ver, ¿en dónde está el problema? ¿Está en la escuela o está en nuestra comunidad? ¿En qué escenario vamos nosotros a identificar esa problemática? De acuerdo con la edad de los alumnos, se sugiere usar una imagen o una lectura breve, acompañada de preguntas detonantes que permitan situar el escenario en el contexto cotidiano de los alumnos. Aquí entran nuevamente las disciplinas con las que nosotros vamos a vincular cada uno de los proyectos. Si hablamos aquí de una lectura breve o de una lectura de acuerdo a la problemática que queremos solucionar, podemos conducir a los alumnos a la biblioteca escolar o podemos tomar un libro de nuestra biblioteca de aula para hablarle de alguna problemática que hayamos ya identificado nosotros como maestros sobre estas cuestiones de la naturaleza o de la sociedad. De esta forma, con esa lectura, damos pauta a que los alumnos comiencen a expresar aquello que saben, aquello que han visto y aquello que han identificado también como un problema que se debe de atender. En esta parte es importante señalar de dónde vamos a tomar nosotros los contenidos. Los contenidos los encontramos en nuestro programa sintético. Ahí es donde nosotros vamos a encontrar esos contenidos que vamos a abordar. Los ejes articuladores también van a ser parte del trabajo que nosotros realicemos. Recordemos que hay 7 ejes articuladores que nos propone este nuevo plan de estudios: igualdad de género, inclusión, vida saludable, pensamiento crítico, apreciación de las culturas a través de la lectura y la escritura, interculturalidad crítica, artes y experiencias estéticas. De estos 7 ejes articuladores, también vamos a identificar algunos con los que vamos a trabajar en los diferentes proyectos.
y vinculado con los contenidos y con las necesidades que tenemos, vamos a encaminar a los alumnos a ese aprendizaje. Entonces, en este primer momento, recapitulamos. Reflexionamos sobre un problema, lo presentamos a los alumnos a través de lo que necesitamos que ellos aprendan y le introducimos a este aprendizaje a través de estas preguntas que el alumno debe resolver para que él se sienta parte de este trabajo que se va a realizar. El momento 2, recolectemos. En este momento se exploran y recuperan de manera general los saberes sociales y escolares previos respecto a la temática detectada en el momento 1. Ya tenemos identificada una situación problemática. Por ejemplo, la falta de agua. Es una cuestión que está adoleciendo a muchas escuelas en muchas comunidades de nuestro país. Entonces, ya identificamos en algún momento esta cuestión que no tenemos agua en nuestra escuela, no hay agua en nuestra comunidad. En el momento número 1, le leemos al alumno algo relacionado con la falta de agua o un cuento relacionado con el agua. Y entonces aquí, en este momento número 2, se explora eso que el alumno sabe sobre la falta de agua. La recuperación de estos datos se realiza a partir de la selección y ejecución de distintas técnicas didácticas, con la intención de ir clarificando las definiciones que surgieron en el momento anterior, las necesidades de aprendizaje del grupo y los posibles factores que convergen en el problema a identificar. ¿A través de qué técnica vamos a recolectar esta información? Eso lo va a decidir el docente. Aquello que se facilita con el trabajo con cada uno de sus estudiantes, con cada uno de los grupos. Y de esa forma, estas técnicas didácticas van a ayudar a este avance en el proyecto. Vamos a hacer, por ejemplo, una lluvia de ideas, vamos a llenar un cuadro de doble entrada para que de esa manera el docente recupere la información que los alumnos están emitiendo. Esto es flexible porque depende de la autonomía docente. El maestro decide cómo va a lograr esta recuperación, esta recolección de todo lo que los niños estén produciendo. En el momento número 3 nos habla de formulemos el problema. Después de la exploración de los conocimientos previos del alumno, de las problemáticas que identifican, de esa recolección de información, después de esto es importante que se determine con claridad el problema sobre el cual se va a trabajar. Probablemente surjan muchas problemáticas al momento de estar compartiendo, pero aquí ya solamente nos vamos a enfocar a uno solo. ¿Cuál es esa problemática que se va a trabajar? Y además de eso, tomar en cuenta las inquietudes y las curiosidades en torno a este problema. De esta forma, estamos ya enfocándonos a esa problemática específica que se quiere solucionar. En el momento número 4, organicemos la experiencia. Aquí el niño se tiene que sentir emocionado de eso que va a realizar. En este apartado se plantea una ruta de trabajo para el proceso de indagación, contemplando los objetivos de aprendizaje, los acuerdos y los medios. Cómo se va a llevar a cabo a través de observación directa, a través de entrevistas, de libros, de revistas, de videos. ¿Cómo? ¿Cuáles son aquellos elementos que vamos a trabajar con los niños? ¿Qué recursos vamos a utilizar? ¿Cuánto tiempo nos vamos a tardar? ¿Quiénes van a ser los responsables? ¿Y qué otros actores van a participar para argumentar una posible solución a las problemáticas planteadas? Dichas respuestas van a ir encaminadas hacia dos direcciones que por sí mismas están relacionadas o bien también tienen la capacidad de ser autónomas.
Estas direcciones son, en primer lugar, la construcción de conocimiento para comprender y resignificar la problemática identificada en el momento 3. Acuérdense que solamente va a ser una problemática. Y la construcción de conocimiento para transformar el fenómeno identificado en el momento 2. ¿Cómo le hago entonces? Ya identifiqué que el problema de mi comunidad, de mi escuela, es la falta de agua. Ahora comienzo a trabajar en investigar qué puedo hacer para, de alguna manera, utilizar adecuadamente el agua, para recolectar agua y de qué forma puedo yo construir y ayudar a esta cuestión de la naturaleza. ¿Qué hago para poder lograr que el agua no se nos siga terminando de la manera en que está ocurriendo? Que no siga habiendo estas situaciones que de alguna manera cambian la naturaleza que estamos nosotros en este momento viviendo. Además de esto, esta construcción de conocimiento, ¿de qué forma transformo? ¿De qué forma hago buen uso del agua? ¿De qué manera puedo yo transformar este fenómeno que estoy identificando para favorecer un mejor uso del agua? ¿Cómo hago para no contaminar ríos, para no contaminar mares y que esto no me afecte como individuo y como sociedad? Aquí se construye toda esta parte, por eso nos dice, es una construcción individual, pero también es una construcción colectiva, que aquello que me afecta a mí también afecta a los demás y que esa problemática yo le voy a buscar una solución individual en mis prácticas, en mi familia, pero también al hacerlo estoy buscando una solución colectiva, que los demás tomen esa conciencia para poder lograr un mejor uso del agua. Momento número 5, vivamos la experiencia. En este momento ya se va a guiar a los alumnos hacia una indagación específica de corte documental o vivencial. Aquí ya se va a buscar que él en diferentes textos investigue sobre esta problemática del agua o también que investigue dentro de su familia, dentro de la escuela y dentro de la comunidad. Esto tiene la intención de aportar elementos que lo lleven a comprender el problema y en su caso a intervenir para transformarlo. Aquí ya estamos hablando de que el alumno no solamente conoce, no solamente recibe información, sino también interviene para transformar esa problemática. Aquí debe poner en juego discusiones grupales, sus conocimientos relevantes, sus saberes comunitarios, sus habilidades, sus actitudes para el aprendizaje y el análisis de problemas de forma metódica. Esto tiene que favorecerse, ya lo decíamos, de forma individual, pero también de forma grupal. Todo lo que se haga debe favorecer que el alumno se identifique de forma individual, identifique situaciones individuales, familiares, pero después esto lo lleve a la identificación de situaciones grupales y de trabajo en colaborativo. En el momento número 6 está los resultados y análisis. Como parte del cierre, durante este momento se realiza un corte para visualizar los avances o bien el fin del proyecto. Se retoma la problemática inicial, se retoman los hallazgos, el proceso de construcción de acuerdos, los aprendizajes obtenidos, así como la participación individual y colectiva de cada uno de los involucrados. Finalmente, se plantean los medios para divulgar los resultados obtenidos y en caso de ser necesario, se identifican problemas nuevos. Aquí entonces llegamos ya a la conclusión del proyecto. Aquí ya se proponen todas esas acciones que se pueden llevar a cabo para solucionar esa problemática que se identificó. Y de esa forma, poder identificar nuevas situaciones problemáticas y divulgar. Esto es algo bien importante.
Si estas situaciones que vamos a abordar, estas situaciones problemáticas que se van a abordar en el aula, también son parte de la comunidad, se tiene que divulgar la solución a la que se llegó en el aula, para que de esta manera se esté involucrando también a las familias y se esté involucrando a la comunidad. Ética, naturaleza y sociedades. No solamente nos habla de una sociedad, sociedades. Nos habla de las diferentes sociedades que hay en mi comunidad, en mi estado, en mi país, en mi continente y por supuesto en el mundo. Entonces, todo lo que hagamos en nuestra aula va a servir para ayudar a las diferentes sociedades que hay en el mundo, porque esa es la propuesta que nos pide esta nueva escuela mexicana, que los alumnos sean ciudadanos del mundo y por lo tanto, todo lo que hagan de forma individual, pues va a favorecer el trabajo con la sociedad. Y para terminar, vamos a hablar del aprendizaje-servicio. Este aprendizaje-servicio lo vamos a abordar con el campo formativo de lo humano y lo comunitario. La justificación de esta metodología nos dice, es útil por el alcance que tiene para fomentar e impulsar los fines de la nueva escuela mexicana. Al integrar el servicio a la comunidad con el estudio académico y a su vez crear comunidad y red social para que los alumnos y las alumnas desarrollen sentido de responsabilidad y compromiso con la comunidad, por lo que contribuye a que el alumnado aprenda a desarrollarse y participar en proyectos que relacionan su interés personal y el interés de la comunidad. Este aprendizaje-servicio es una metodología sencilla y fácil de llevar a la práctica. Se sitúa en la corriente innovadora de la educación y se considera como parte de las llamadas pedagogías de la experiencia, que se caracterizan porque las prácticas educativas se organizan de tal modo que hacen posible la relación directa de los alumnos con los fenómenos de la realidad que estudian. El aprendiz actúa y experimenta sobre la misma realidad que quiere estudiar. Si nos damos cuenta, las 4 metodologías son muy similares porque buscan que el alumno aprenda a través de aquello que le interesa, de aquello que necesita y de aquello que le motiva. Esta metodología no es la excepción. Los proyectos basados en este aprendizaje surgen de la mirada inquieta y atenta a la comunidad. ¿Qué estoy observando en mi comunidad? Por lo que es fundamental involucrarse en los saberes y contextos comunitarios. Nuevamente volvemos a lo mismo. El maestro debe estar involucrado con lo que hay a su alrededor, con lo que hay en esa comunidad en la que está trabajando. De esta forma, se pueden proponer y llevar a cabo acciones positivas a favor del bien comunal. En el contexto de las llamadas pedagogías de la experiencia, que es donde se ubica este modelo, estas se caracterizan por oponerse a las prácticas pedagógicas tradicionales, aquellas prácticas en donde solamente se busca la transmisión de información. Solo el maestro expone, solo el maestro dice, solo el maestro propone. De esta forma, se busca en este aprendizaje-servicio trabajar de manera directa con hechos reales, lo cual provoca procesos genuinos de aprendizaje y posibilita que el aprendizaje se experimente en el contexto de la realidad que se quiere estudiar. Tengo que trabajar en el contexto de la comunidad en que estoy laborando y de la comunidad en que viven mis estudiantes. Como elementos fundamentales de esta metodología se tiene la detección de una necesidad social, el diseño de un servicio como respuesta,
y el desarrollo de los aprendizajes necesarios para su puesta en práctica. Por otra parte, sus tres grandes características son protagonismo activo, ya que la actividad está protagonizada por los alumnos y los alumnos van a estar acompañados de sus maestros y de su familia, de sus tutores, de sus padres. Servicio solidario, debido a que las actividades que se planifican están destinadas a atender problemáticas reales y específicas de una comunidad. Aquello que estamos observando, aquello que están viviendo. Esas situaciones de la comunidad son aquellas que vamos a atender. Aprendizajes intencionadamente planificados porque el proyecto articula el aprendizaje de un contenido curricular con una actividad solidaria. Entonces, recordemos, esta metodología la vamos a utilizar en el campo formativo de lo humano y lo comunitario. Se maneja en 5 etapas. La etapa número 1, el punto de partida. La etapa número 2, lo que sé y lo que quiero saber. La etapa número 3, organicemos las actividades. La etapa número 4, creatividad en marcha. Y la etapa número 5, compartimos y evaluamos lo aprendido. Si nos damos cuenta, en los diferentes proyectos, en las 4 metodologías, hay situaciones similares al inicio, en el desarrollo y en el cierre. Entonces, esto nos va a ayudar a comprender que en todo momento tenemos que estar favoreciendo estos pasos, estas etapas, estas fases, de forma que conduzcamos al alumno a esta identificación de problemáticas y a esta secuencia de acciones para lograr resolverlas. El punto de partida es la etapa número 1. Aquí pueden hacer el interés de los alumnos, quienes serán los protagonistas, o bien de la necesidad de responder a una demanda concreta de la comunidad o a una problemática comunitaria. Inicialmente se comparte entre quienes integran el grupo escolar y conforme se va desarrollando el proyecto, entonces se va compartiendo y haciendo partícipes al resto de la comunidad. Aquí vamos a vincular nuevamente los contenidos con los diferentes ejes que propone nuestro programa sintético. ¿Qué problemática podemos identificar en una comunidad? La violencia intrafamiliar pudiera ser una. Y aquí los alumnos van a comentar sobre lo que observan sobre esta violencia. ¿Hay violencia en su familia? ¿Qué tipos de violencia podemos encontrar? Y esto, de alguna forma, se va a convertir en una problemática de todos, a la que queremos dar solución. Quizás no del todo se pueda solucionar la problemática que se haya identificado, pero sí se podrá dar inicio a estas cuestiones, estas acciones que ayuden a solucionar quizás en un futuro de forma completa la problemática que se haya identificado. En ocasiones, la motivación para llevar a cabo un proyecto puede derivar de la experiencia del alumno frente a un acontecimiento específico real, por lo que es necesario iniciar con actividades de sensibilización e informativas para enriquecer el planteamiento y generar la apropiación de la respuesta. En este campo formativo trabajamos la educación socioemocional. Por eso es que será tan importante esta parte de la sensibilización. Sensibilizar a nuestros estudiantes con esa problemática. Si estamos hablando de la violencia en las familias, pues entonces vamos a buscar este escenario que permita esa sensibilización y que permita a los alumnos hablar de eso que están viviendo en sus hogares, con sus familias. Se recomienda que durante esta etapa se involucre a quienes serán los aliados y colaboradores y actores de este trabajo. La comunidad escolar, probablemente pudiéramos trabajar ahí con el área de USAED, podemos trabajar ahí con la parte de el área de cómputo para que los alumnos investiguen, y también tenemos que involucrar a las familias de nuestros estudiantes, porque es una problemática de ellos
pero también es una problemática que están viviendo en sus hogares o que se vive en la comunidad. Si estos actores y colaboradores conocen las propuestas que se van a llevar a cabo, pues obviamente nos ayudarán a contribuir y a enriquecer esa experiencia. De esta manera, cuando todos los actores participan en este proyecto, también se vuelven protagonistas del aprendizaje y también se vuelven protagonistas del servicio. ¿Sí? Entonces, es importante esta cuestión de sensibilizar y de buscar mayores apoyos para que se trabaje en colaborativo hacia un bien de la comunidad. En la etapa número 2, lo que sé y lo que quiero saber. Durante esta etapa habrá que guiar actividades para conocer la realidad sobre la que se trabajará, por lo que es indispensable que el maestro recabe información e identifique los recursos con los que se cuenta y establezca vínculos con la familia y la comunidad, e incluso con instituciones públicas. Si estamos hablando de la violencia que hay en muchas familias, del maltrato que se le da en algunos casos a las mujeres en la familia, por parte de la pareja, por parte de la sociedad, pues entonces también podemos vincular con instituciones públicas que apoyen esta prioridad de los derechos humanos de las mujeres. Esto es un ejemplo nada más, pero obviamente hay muchas situaciones que se pueden abordar de forma comunitaria. Es el momento en que se generan actividades que permitan clarificar la realidad sobre lo que se trabajará, por lo que es indispensable recabar información y contar con el apoyo de otros aliados. Después de haber identificado cuáles son las necesidades reales y los recursos con que se cuentan. A ver, ya sé que esto es lo que está ocurriendo en mi comunidad. ¿Qué quiero saber? Pues quiero saber cómo puedo favorecer la autoestima de cada uno de los miembros de mi comunidad. ¿Cómo puedo favorecer el diálogo para tener ambientes pacíficos? ¿Cómo puedo favorecer el intercambio de ideas de forma respetuosa con los miembros de mi comunidad, de mi familia, para evitar estas situaciones de violencia? Entonces, ¿cómo le hago? Pues voy a buscar opciones que me permitan recabar esa información y entonces tengo aliados. ¿Quiénes van a ser esos aliados? Pues pueden ser los mismos padres de familia, pueden ser los apoyos de USAER, el área de psicología, el área de trabajo social, y de esa forma voy identificando cómo voy a obtener la información que requiero para poder trabajar con esa problemática. También será un periodo en el que se realicen actividades de análisis y debates para proponer un diagnóstico participativo, donde la comunidad escolar pueda escuchar sus voces a partir del análisis y valoración de la información obtenida, y pudiera haber necesidad de tener que realizar algún tipo de acotaciones de la demanda a abordar y proponer alternativas de acción. Se trata de que los alumnos, los maestros y los tutores tomen la voz. Si estoy hablando en este caso de situaciones de violencia, probablemente no puedo hacer todo lo que quisiera. Aquí vamos a debatir entonces qué es aquello que también me da seguridad, no me mete en un conflicto mayor, y qué es aquello que sí puedo llevar a cabo sin problema. A lo mejor puedo hacer pláticas, puedo trabajar con talleres con los padres de familia, puedo hacer actividades de integración, y eso no me va a ocasionar una situación personal que dañe mi seguridad. Aquí es la parte donde tomamos cuáles son los pros y los contras de ese proyecto que quiero hacer. Quizás quiera yo hacer muchas cosas, pero no puedo hacerlo todo porque habrá cuestiones que me limiten o que me impidan o que puedan ser una barrera para este proyecto. Aquí es donde debatimos sobre eso con los alumnos, a ver qué es de todo esto que queremos hacer, qué es aquello en lo que podemos cuidar también nuestra integridad, qué es aquello que sí podemos llevar a cabo con toda la comunidad sin que nos genere un problema mayor.
En la etapa número 3, organicemos las actividades. Se trata de guiar estas actividades que articulen la intencionalidad pedagógica con la intencionalidad del servicio, para cuestionar lo que se hará y con cuáles recursos humanos y materiales se cuenta. Durante esta etapa suele recurrirse a las herramientas básicas de la planificación pedagógica y ejecución de proyectos sociales, partiendo de preguntas como ¿qué, por qué, para qué, a quiénes, cómo, cuándo, quiénes, con qué, cuánto? Se requiere una descripción clara de las acciones a realizar, de los recursos, de los tiempos y los responsables para alcanzar los objetivos propuestos. Aquí vamos a hacer entonces toda esa planificación de eso que queremos lograr y cómo vamos a hacer para poderlo lograr. Aquí se organizan todas esas actividades que llevarán a cabo los estudiantes con apoyo de los maestros, de la comunidad educativa y, por supuesto, de la familia. También deberán considerarse los recursos materiales necesarios, espacios físicos, textos, papelería, etcétera, indicando cuáles ya tenemos, por ejemplo, la biblioteca, el aula de cómputo, los libros y cuáles pueden obtenerse. Habrá que tener cuidado de no perder de vista cuál es la vinculación curricular del proyecto. Tenemos aquí también que tomar en cuenta los contenidos de nuestro programa sintético y los ejes articuladores. Igualdad de género, inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, pudieran ser algunos ejes que se pudieran trabajar en este proyecto. Además de esto, tenemos que verificar que las actividades permitan el logro de los aprendizajes, que no se pierda el enfoque de lo que queremos hacer, que estemos en todo momento encauzando y encaminando el logro de estos aprendizajes esperados. En la etapa número 4 dice creatividad en marcha. Es la puesta en práctica de lo planificado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a investigar, vamos a cuestionar, vamos a hacer situaciones para obtener esta información y para poner en marcha el proyecto. Incluye aquí el monitoreo de las actividades, de los espacios, de los tiempos, los responsables, y esto implica un seguimiento por parte del docente. Además de esto, estar al tanto de los contenidos curriculares que se están desarrollando en este aprendizaje. La retroalimentación también podemos iniciarla aquí. En este proceso de concreción del proyecto tendrá un papel muy importante la interacción entre los alumnos, los maestros y la familia. De alguna forma se deben formalizar acuerdos y vinculaciones con la comunidad. Hay que considerar que en cierto caso las alianzas que establece la institución educativa obedecen a la necesidad de contar con algún tipo de recurso para la puesta en marcha de este proyecto. Habrá veces en que se requiera de cuestiones que no tenemos en el aula y que se tendrá que hacer algún tipo de gestión para poder lograr este proyecto. Y por eso la importancia de la interacción con la comunidad educativa y con las familias. En la etapa número 5, compartimos y evaluamos lo aprendido. Aquí ya estamos por concluir este proyecto. Al concluir el proyecto se propone una actividad para la evaluación final. Los resultados los vamos a identificar y vamos a ver si realmente logramos lo que se proponía. En esta etapa se consideran los resultados de la experiencia académica como el cumplimiento de los objetivos en función del servicio a la comunidad. Sí logré que se haga conciencia sobre el maltrato en la familia a través de esos talleres, a través de esas pláticas, a través de esos carteles, a través de esos videos que se pudieron haber realizado con los alumnos. Sí lo logré, ¿en qué medida? ¿De forma satisfactoria, de forma intermedia o quedaron muchas cosas que no se lograron? Aquí se comparte y se evalúa aquello que sí se aprendió y que sí se logró en este proyecto. Habrá que prestar atención al grado de protagonismo de los alumnos en el proyecto, así como al grado de integración entre el aprendizaje y además de integrar aquí la autoevaluación por parte de los alumnos y reflexionar sobre el logro del proyecto.
a ver, ¿sí llevé a cabo las actividades como se plantearon o me faltó? ¿Sí pude alcanzar este aprendizaje que me proponía el contenido o qué me hizo falta para lograrlo? Es el momento de plantear la continuidad de la experiencia, evaluar su factibilidad o la posibilidad de iniciar otro proyecto. Hasta aquí dejamos el proyecto o podemos retomar un poquito de lo que nos faltó para iniciar en otro proyecto más adelante. Y bien, maestros, con esto estamos dando por concluida la sesión de hoy relacionada con estos proyectos que vamos a trabajar en los diferentes campos formativos. Estas diferentes metodologías que nos van a permitir vincular a la escuela con la comunidad y con el aula, además de tomar en cuenta estos contenidos nacionales que nos propone nuestro programa sintético. Vincular estos ejes articuladores y estos campos formativos con las necesidades, con los gustos y con las emociones de nuestros estudiantes. Entonces, maestras y maestros, aquí dejamos este tema del día de hoy, no sin antes agradecer su confianza en el Centro de Capacitación Personal y Profesional. Y seguimos pendientes del resto de clases relacionadas también con la nueva escuela mexicana. Soy la profesora Claudia Mateo Serrano y ha sido un gusto compartir para ustedes esta información. Que tengan un excelente día.